Bueno, son las 7 de la mañana con 45 minutos y aquí en Los Entretelones hemos estado ya iniciando un poco la polémica en la conversación con nuestros invitados. Se encuentra el congresista Pedro Espadaro, congresista de Fuerza Popular, y el congresista Martín Belaunde, también de Solidaridad Nacional, con quienes yo les mostraba la tapa de uno de los diarios, del diario 16, donde muestra a Alan García Castañeda Locio, también muestra a Acuña y a Alejandro Toledo, ¿no? Estos son los 4 cuestionables en realidad por una serie de investigaciones que se vienen dando, pero no son solo ellos, en realidad hay muchos más quienes siguen siendo cuestionados. ¿Qué está pasando en nuestra política? ¿Por qué los líderes, sobre todo aquellos que por ejemplo pueden ser candidatos presidenciables, están ahora señalados de tal manera? Congresista Belaunde. Bueno, fíjese usted, esto es un problema complejo, diverso. Estamos un poco cayendo en la recitación del tango cambalache. ¿Así está la política? Un poco, desgraciadamente, y en eso quizás los medios tienen algo que ver. Pero yo quisiera decir lo siguiente. Las investigaciones, cuando surgen dudas o surgen sospechas o presunciones, deben ser realizadas en un ambiente de objetividad, de serenidad, en donde tiene que haber lo que se dice todos los días, pero se incumple todos los días, que es el debido respeto al proceso legal. Y el debido respeto al proceso legal implica también, mi querido señor, respeto a la persona humana. Todos, según reza la Declaración de Derechos Humanos del año 48, somos iguales en dignidad. Una persona podrá ser cuestionada por A, B o Z motivos, pero no se le debe insultar. No, ya eso es bajar a otro nivel, pero lo que sí es evidente es que existen una serie de informaciones que ponen realmente en tela de juicio el actuar de diferentes líderes políticos, y quienes han tenido responsabilidad a su cargo han tenido no solamente acceso a manejo de recursos públicos, sino toma de decisiones que en muchos de estos casos involucran a cierto, pero no nos dejemos llevar por el titular diario de cada día. Sin duda, sin duda. Hay titulares y titulares. Hay titular diario, así como hay el pan nuestro de cada día, hay el titular diario de cada día, y el titular diario de cada día da un escándalo, da un escandalete o un escandalito de lo que fuere, y al día siguiente da otro, y al día siguiente da otro, y al día siguiente da otro, y eso es desde el punto de vista de algunos periódicos sensacionalistas, claro, puede de alguna forma incrementar las ventas. Yo quisiera, un instantito, recordar una frase de don Luis Miró Quesada de la Guerra. El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios. Recargo. Resalto, usted lo ha dicho. El más vil de los oficios. Y en precisión a lo que ha dicho el doctor Belaunde con este Espadaro, ¿usted considera que en los casos del exmandatario Toledo, digamos también el exmandatario García Pérez, no se está partiendo estas investigaciones o estas presunciones con este tema básico de la presunción de inocencia? ¿De frente se está atacando? A ver, Jennifer, Julio, muy buenos días, encantado de saludarlos y gracias por estar acá. En primer lugar, creemos efectivamente esta carátula de un diario local que efectivamente pues podría magnificar algún tema y podría, por ejemplo, pensar a algunos políticos de que existiera alguna campaña de desprestigio para los líderes políticos o para la clase política, y en todo caso salir alguno como el Inmaculado para participar en la política en el año 2016. Pero en segundo lugar, y en virtud a la pregunta, efectivamente, pues primero hay hechos concretos en algún caso. Hay hechos concretos. Pero, por ejemplo, en el caso del expresidente Alan García, en donde está siendo investigado por la comisión o denominada megacomisión, en donde integramos, debemos señalar que efectivamente, primero hay hechos concretos que en algún caso podrían o no atañir directamente al expresidente, y que por supuesto
nosotros hemos partido de la presunción de inocencia y por lo menos estamos haciendo un trabajo en forma objetiva que luego tendrá que ser evaluado por el Pleno o el Congreso y luego, si es que es aprobado por el Pleno, pasará a las instancias correspondientes, ¿no? En el caso de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o al Ministerio Público de ser el caso. Entonces, hay primero la presunción de inocencia y el respeto de las instancias correspondientes, que es lo importante. Pero definitivamente en el caso del señor Toledo, por decirlo menos, hay una falta de concretar la verdad, de decir la verdad. Pero esa investigación no partió con la presunción de inocencia, porque no tendría por qué levantarnos suspicacias del hecho de que la suegra de repente por ahí tenga el dinero, ¿no?, para poder comprar bienes, inmuebles millonarios, ¿no? Efectivamente, en primer lugar se dijo que la suegra del señor Toledo estaba comprando y no había ningún problema porque el dinero, lo que dijo el propio Alejandro Toledo y su grupo político, es que venía de ella misma, claro, de la indemnización, y que ella había acumulado su fortuna durante 86 años. Pero hoy, de acuerdo al reportaje que ha salido el último domingo, se señala ahora, y el día de ayer ha dicho el señor León, que el dinero pues puede provenir del señor Maiman. Y si es del señor Maiman, ¿qué hace a nombre de la señora Ferguson, suegra del señor Toledo? ¿O estará pagando favores el señor Maiman de algún caso? Probablemente que esto tiene que esclarecerse, tiene que investigarse ahora, claro, con mayor profundidad. ¿Para qué requiere el señor Maiman, un multimillonario, el conformar una empresa que a todas luces podría tratarse de una empresa de fachada, en donde utilizan a la empleada doméstica, digamos, de la oficina en donde se hace el estudio de abogados, en donde se hace el proyecto, el guachimán, digamos, el de seguridad, ¿no es cierto?, y que no conocen a la señora Eva? O sea, indudablemente que todos estos hechos dan que pensar y que lógicamente se van concatenando con varios hechos. El hecho de que él haya estado 2 días antes en Costa Rica, antes de la conformación de esta empresa, que haya visitado en varias oportunidades el edificio Omega, como lo ha señalado el día jueves Caretas, en donde ha hecho un reportaje que efectivamente testigos de ese edificio han visto que efectivamente ha participado, que haya visitado casas en la Casuarinas. Hay testigos, y van a salir seguramente en las próximas semanas, de propietarios que vendían su inmueble y quienes iban a visitarlo, Jennifer, era el señor Toledo con la señora Elena Carmen. Entonces, ¿iban a asesorar a la suegra? Alejandro Toledo ha dicho que hoy va a responder, sí, claro, a todos estos cuestionamientos. Pero habría que escuchar también sus descargos antes. Que sean contundentes y con la documentación le corresponde la responsabilidad así directamente a él y por su bien, que así lo haga, ¿no? Y si por el bien del país también, y si no, definitivamente, claro, y no solamente por el bien del país, sino por el bien de la clase política que tan venida menos está, y ese es un poco parte del reclamo que yo les hacía desde un principio. Congresista Belaúnde, ¿y cuál es su apreciación respecto de esto? Es decir, ¿estamos midiendo con la misma vara a los diferentes, podríamos decir, líderes políticos cuestionados hoy en la actualidad? Déjeme hacerle un brevísimo recuento. No he traído el recorte periodístico, pero cuando salió a la luz la compra del primer inmueble por parte de la señora Fernenbug, el día jueves, el día 31 de enero, yo indiqué, y eso fue en primera plana de Expreso y en el anverso de la primera plana, que podría tratarse de un lavado de capitales. Podría. E indiqué que en esos casos, tratándose de una ciudadana extranjera, residente en Bélgica, no es residente en el Perú, jamás ha ejercido ninguna función pública, obviamente en el Perú, ni tampoco en el extranjero, es una sobreviviente del Holocausto, una especie de Ana Frank anónima, vivió 4 años escondida en la Segunda Guerra Mundial, porque si no la mataban o la mandaban a un campo de concentración. Entonces dije, aquí tienen que intervenir 2 organismos. El Ministerio Público, que tiene el monopolio del ejercicio de la acción penal, y además la unidad de inteligencia financiera. La unidad que fue fundada en la época del presidente Toledo, que a su vez responde a toda una red de organizaciones nacionales que se vinculan entre ellas de manera internacional, y existe toda una red de convenios. ¿Por qué? Porque esta investigación, que ya se inició, precisamente se inició 1 o 2 días después. En el Ministerio Público. En el Ministerio Público.
esa organización tiene pues los medios para hacer, porque esta investigación no se va a hacer en el Perú. En Perú le podrán levantar el secreto bancario al señor Toledo y a la señora Fernandes también, pero no creo que la señora Fernandes tenga aquí cuentas corrientes. Entonces, ¿dónde se tiene que hacer? Se tiene que hacer en el ámbito internacional. ¿Cuáles son los medios y los instrumentos y los organismos idóneos para hacerlos conforme al régimen internacional público, privado, nacional e internacional? Señor, el Ministerio Público, que sí puede pedir, y así fue como se trajeron al Perú. Y así es como se está haciendo. Entonces, ¿usted quiere concluir que la Comisión de Fiscalización no debería verlo? Le pregunto. Yo le doy la siguiente pregunta, le doy la siguiente respuesta. Puede verlo, pero su ámbito es nacional. La Comisión de Fiscalización, en el supuesto de que recibiera facultades de investigación, puede solicitar al juez peruano que le levanten el secreto bancario, al señor Toledo, a la señora Fernandes o a quien sea, y la reserva tributaria. Pero no lo puede hacer internacionalmente. Eso es algo que hay que tenerlo presente. Eso es algo que la bancada fujimorista aparentemente no lo ha tenido presente, a pesar de que el señor Espadaro, que entiendo yo que es un experto y un gran jurista penalista, y además yo quisiera, aparte de la presunción de inocencia y de otras cosas más, en esto se tiene que proceder, en primer lugar, con firmeza, en segundo lugar, con celeridad, en tercer lugar, con discreción. Porque si se adelanta opinión, entonces se vicia la investigación. Y la resolución que fue reconsiderada, en cuyo voto yo como miembro accesitario que soy, en vista de que mi miembro titular, el señor Rondón, se encontraba de viaje en Alemania, yo voté a favor de la reconsideración, voté por esa razón, por algunos incidentes de votación con mi amigo, a quien respeto y quiero mucho, Pedro Espadaro, y sobre todo por el concepto sustancialmente nulo de la resolución que hablaba de lo que usted saca, las propiedades compradas por el señor Toledo. Entonces, yo le digo a usted lo siguiente: esas propiedades, por lo menos formalmente, están a nombre de la señora. Esas propiedades, para que se digan que están a nombre que son de Toledo y no de la señora, tiene que haber una sentencia judicial que así lo diga. Y eso debe ser resultado de una acción judicial, para lo cual se requiere una acción del Ministerio Público, que ya está en marcha por la declaración de la señora Fernandes ante el propio fiscal en la ciudad de San Francisco. Y esto es todo un proceso en donde no se puede adelantar el juicio, porque el adelanto del juicio, y eso lo sabe mi querido amigo como gran penalista que es, implica la nulidad del proceso. Ahora, doctor Belaunde, por lo pronto ya la Procuraduría de Lavado de Activos ha formulado ya esta medida cautelar de inhibir los bienes. Permítame que le haga una precisión. Repito también para que participe el congresista Espadaro. Sí, por supuesto. Una precisión. Sí. La Procuraduría es el abogado de Estado. Lo tiene que pedir a la Fiscalía. Y la Fiscalía lo tiene que pedir al juez. Y la Comisión de Fiscalización, en el mejor de los casos, en el supuesto de que ese informe sea aprobado por el Pleno, pasa a la Fiscalía. Ahora quiero decir una última cosa más, con lo cual me callo. El señor Toledo no tiene derecho al antejuicio. El señor Toledo hoy día, el expresidente Toledo, hoy día es un ciudadano de a pie. Ya no tiene derecho al antejuicio. El señor Alan García todavía. Me callo. Ahora con